Bueno, el tema que nos toca hoy es mecánica, la unidad 2. Eh, Estos conceptos que vamos a ver ahora, vamos a poner la diapositiva. Los conceptos que vamos a ver ahora, que voy a repasar ahora, son básicos. No hay detalle en esta explicación. ¿Por qué? Porque si no sería una grabación de 3 horas más o menos si yo tuviera que detallar cada ejemplo que cita el libro, eh, cada situación, eh, cada explicación. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que las explicaciones, las clases grabadas, no pueden reemplazar a la lectura que está indicada en la guía de estudio. Eso como primer punto. Eh, o sea, esto es un complemento. Eh, de todas formas, si ustedes hay algo que en la lectura que van encontrando y no lo entienden, o alguna pregunta de la guía de estudio, porque no se entendió el enunciado o no puedo relacionarla con lo que leí, de todas formas, ustedes me preguntan por la plataforma y yo contesto, no hay ningún tipo de problema. Como veníamos haciendo. Así que sí, esta unidad está explicada en el libro, pero vamos a trabajar sobre los conceptos básicos en esta grabación. Mecánica. ¿Qué es la mecánica? La mecánica es la parte de la física que estudia los movimientos. Y tenemos la parte de la mecánica que es la cinemática. La cinemática describe a los movimientos, o sea, cómo se mueven las cosas. La cinemática estudia la velocidad, la aceleración, estudia las posiciones, los cambios de velocidad, los cambios de posición, el desplazamiento, las distancias, ¿sí? Cómo se mueven las cosas, eso lo estudia en qué dirección, eso lo estudia la cinemática. Después tenemos a la mecánica. La mecánica estudia por qué se mueven las cosas y ahí entran las fuerzas y las leyes de Newton. Eh, que es donde más vamos a hacer hincapié en esta clase. Esos temas que ustedes veían de cinemática en las escuelas de MRU, MRV, creo que para este curso, para esta materia que es física biológica, carecen de sentido. Me interesa más que trabajemos sobre por qué se mueven las cosas, que tengan las nociones básicas y que entiendan principalmente centro de gravedad. En esta diapositiva no está, pero tengo clases grabadas, videos grabados de centro de gravedad. Así como les compartí de videos grabados de notación científica, tengo videos grabados de centro de gravedad. Tema importantísimo que no escapa a ningún parcial, centro de gravedad. En eso sí vamos a hacer hincapié. Empezamos con unos conceptos básicos, ¿sí? Importantes. Primero, movimiento. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es todo cambio de posición. Fin de la historia. Nada más que eso. Algunas definiciones te van a decir, el movimiento es un cambio de posición en un determinado tiempo. Sí, obvio, porque si hay un cambio de posición, yo para cambiar de posición tuvo que transcurrir un tiempo. Si no, no puedo cambiar de posición sin que haya transcurrido un tiempo. Entonces todo movimiento es todo cambio de posición. ¿Qué movimientos conocemos? Bueno, básicamente, cotidianamente, conocemos el movimiento de traslación, que sería esto, ¿sí? Esto, hacia arriba, hacia abajo, hacia el costado, hacia el frente, esto es traslación, ¿sí? De un lugar a otro. Se está trasladando la mano ahí. Eh, Traslación al concepto, a la palabra, la suelen conocer por el movimiento de la Tierra, que es alrededor del Sol. La Tierra alrededor del Sol se traslada, ¿sí? Cambia su posición constantemente. Pero después conocemos el movimiento de rotación, que es esto, ¿sí? Rotación es giro sobre un eje, ¿sí? Cualquier movimiento de giro se llama rotación.
también la Tierra gira sobre su propio eje, 24 horas tarda en hacerlo. Entonces eso es rotación. Después también eh, hay otro tipo de movimiento que quizás no lo solemos tomar como movimiento, y es la deformación. La deformación es un tipo de movimiento. ¿Sí? Yo tengo, no sé, ahora no tengo nada a mano para abollar, pero si yo tuviera para abollar un papel, tengo la hoja, y cuando la abollo, eso también es movimiento, la deformación. Después hay otro tipo de movimientos que vamos a dejar de lado porque no se utilizan en este tipo de materias, que son los movimientos raros que tienen los planetas de nutación y precesión, pero eso es para astronomía, a nosotros no nos interesa. Pasamos al concepto de velocidad. Cuidado, señores, tienen que grabarse que velocidad no es lo mismo que rapidez. Lo que normalmente decimos que se llama velocidad cotidianamente no es la velocidad, es la rapidez. Por ejemplo, lo que me marca el velocímetro, 100 km por hora, cuando yo lo miro en el tablero de la moto, es la rapidez. ¿Por qué? Porque es la distancia recorrida en un determinado tiempo. 100 kilómetros por hora, dividido hora, en realidad es, pero se dice por hora. En una hora hago 100 kilómetros. Eso es la rapidez. ¿Por qué? Porque la velocidad es un concepto vectorial. Ya lo mencioné en la anterior clase. Es una magnitud vectorial. Entonces, ¿en qué se diferencia la velocidad y la rapidez? Bueno, que la velocidad es un vector. Entonces la velocidad va a tener dirección, punto de origen, sentido y módulo. Ahora, ¿cómo puedo relacionar el concepto de velocidad con el concepto de rapidez? Bueno, justamente como la rapidez es el número con su unidad solamente 100 km por hora, la rapidez es el módulo de la velocidad, o sea, el número. La aceleración, bueno, es un concepto vectorial también, que es el cambio de velocidad. Así que también la aceleración va a tener un sentido, una dirección, un módulo, o sea, un valor, y un punto de origen. Acá estaba lo que hablamos de movimiento, que es un cambio de posición, y que esto no se los había mencionado, que se me pasó, es que es relativo. Importantísimo esto en movimiento. ¿Qué significa que el movimiento sea relativo? Depende de mi sistema de referencia. Importantísimo en física. Depende del sistema de referencia. Depende de donde lo estoy mirando. Yo estoy quieto ahora, y si entra alguien a la pieza, a la habitación acá, y mira si estoy quieto, denme un segundo que voy a ver si se está viendo bien, porque está medio oscuro acá. Sí, creo que se ve. Ahí está. Si entra alguien a la habitación y me observa sentado en la silla, va a decir que estoy quieto. Pero si hay un extraterrestre observándome desde fuera del planeta Tierra, va a ver que no estoy quieto, que me estoy moviendo a la velocidad que se mueve la Tierra, porque yo estoy encima de la Tierra. ¿Y cuál es verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿De que estoy quieto o de que me estoy moviendo a la velocidad que se mueve la Tierra? Ambas son verdad, porque todo movimiento es relativo. Nadie puede decir exactamente cuándo algo está quieto. Nadie. Porque está quieto desde donde logramos verlo. O se está moviendo desde donde logramos verlo. Entonces eso es relativo. El sistema de referencia, ¿sí? Como la palabra referencia lo indica, sí, se está moviendo, pero haciendo referencia a donde yo lo estoy mirando. Acá está lo que les decía, la rapidez mide el cambio de posición en un determinado tiempo. Por ejemplo, 100 km por hora, 10 metros por segundo, divididos en realidad,
Y coincide, justamente suele coincidir que es lo mismo que el módulo de la velocidad. Decir rapidez y decir módulo de la velocidad es lo mismo. Y lo que nosotros llamamos en el auto velocímetro, en realidad es un rapidómetro. Porque el velocímetro, el supuesto velocímetro, no me está diciendo la velocidad incompleta. Me está dando un número y una unidad, pero no me está diciendo hacia dónde voy, en qué dirección. Que eso completaría el concepto de velocidad, que es vectorial. Por ejemplo de rapidez, decir que un auto se mueve a 50 km por hora, acá escribí. O decir que una hormiga camina a 800 milímetros por segundo. ¿Sí? Se escribe milímetros sobre segundo, pero se dice por segundo. Velocidad, también como les comentaba, mide el cambio de posición en un... a ver... sí. Mide el cambio de posición en un lapso de tiempo e indica la dirección y el sentido de movimiento. ¿Sí? Es una magnitud vectorial que depende del sistema de referencia. ¿Por qué la velocidad depende del sistema de referencia? Acá les puse un ejemplo. Un auto se mueve a 50 km por hora por la avenida Santa Fe en sentido a Capital. Ahí está completo, estoy diciendo por la avenida Santa Fe, que es la dirección, y en sentido a Capital, el sentido, ¿sí? Después, otro ejemplo, una hormiga camina a menos 800 milímetros por segundo. El signo indica que está en sentido opuesto al sistema de referencia. Es decir, si yo estoy midiendo la velocidad de la hormiga mirando para adelante, pero veo que la hormiga camina en contra, ¿sí? Camina en contra, viniendo hacia mí, está en sentido opuesto a donde yo estoy mirando, a mi sistema de referencia. Entonces voy a decir, para indicar que está viniendo hacia mí, que se mueve a menos 800 milímetros por segundo. Si no diría, si se moviera a favor de donde yo estoy mirando, diría que se mueve a 800 milímetros por segundo positivo. ¿Sí? El sentido, el signo negativo indica sentido opuesto. La aceleración, como les decía, mide el cambio de velocidad en un tiempo determinado. Es una magnitud vectorial, con lo cual puede haber aceleración negativa en contra del sistema de referencia y aceleración positiva a favor del sistema de referencia. Igual que la velocidad, puedo acelerar a favor de mi sistema de referencia, a favor de donde yo estoy mirando, o puedo acelerar en contra de donde yo estoy mirando, ¿sí? En sentido opuesto. ¿Qué sigue? En el sistema internacional se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Que esto yo acá no lo aclaré en la velocidad. Quizás hubiese sido bueno aclararlo, que en el sistema internacional rapidez y velocidad se miden en metros dividido segundo, o sea, metros por segundo se dice. Y la aceleración en el sistema internacional, que es el que más vamos a utilizar, se mide en metros por segundo al cuadrado. Un ejemplo de aceleración es la de la gravedad, que en nuestro planeta es de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado a nivel del mar. ¿Qué significa esto? Bueno, que a una gran altura la gravedad varía. En la cima de una montaña la aceleración de la gravedad varía, ¿sí? Porque también depende de la distancia a que nos encontremos del centro de la Tierra. La gravedad cerca del centro de la Tierra es enorme, y lejos del centro de la Tierra se va achicando hasta ser tan chiquito el campo gravitatorio en el espacio que es prácticamente nulo y flotamos en el espacio. Parece que no nos sentimos atraídos por los campos gravitatorios, pero sigue existiendo. La gravedad es muy importante para nuestro organismo. Hace posible la circulación de la sangre, la digestión, modifica nuestras posturas. Se trata de una atracción constante hacia el centro de la Tierra. Bueno, esto tiene que ver con el tema que sigue después de mecánica, que es centro de gravedad, el cual van a tener disponibles los videos grabados para apoyar la lectura, que está muy bien explicado en el libro Centro de Gravedad, con ejemplos que me interesan mucho para el examen. Así que bueno, tienen que tener en cuenta esto.
Sí, aparte, el tema de gravedad, yo ahora salto a leyes de Newton, pero en el libro un tema que en la guía de estudio que se menciona es caída libre y tiro vertical, es decir, los movimientos verticales se ven acelerados por la aceleración de la gravedad, valga la redundancia. Se ven afectados por la aceleración de la gravedad. Movimientos verticales. Eso tienen bastante información en las lecturas, pero es para que ustedes tengan las ideas básicas. Hasta el momento no creo no haber tomado movimientos verticales en un examen, pero no significa que no pueda poner algún ejemplo. Aparte son muy poquitas las preguntas que hay de eso en la guía de estudio. Siempre que tengan dudas, acuérdense que pueden consultarme. Hay algo importante de los movimientos verticales, tanto de caída libre como tiro vertical, que ambos entre sí son simétricos, ¿sí? Simétrico significa que esto es tiro vertical, esto es caída libre, el mismo tiempo que tarda en subir va a tardar en bajar. Si un objeto que yo tiré hacia arriba tardó 10 segundos en subir, bueno, va a tardar 10 segundos en bajar. Si el objeto que tiré tenía velocidad inicial 20 metros por segundo, al bajar, al final, antes de tocar el suelo, va a tener 20 metros por segundo de nuevo, de módulo, pero de sentido opuesto. Eso es simetría. Eso sí creo que aparece en la guía de estudio, que significa que sean simétricos. Y el libro tiene explicaciones sobre esto. Bueno. Leyes de Isaac Newton. En realidad Newton inventó lo más importante para la física, el tema de las leyes de Newton, pero a la vez inventó lo más importante para la matemática, que es análisis matemático. Inventó la derivada y la integral. Un genio. La primera ley llamada ley de Newton es el principio de inercia. En ausencia de una fuerza resultante, por eso era importante que ustedes entiendan en vectores qué significa resultante, ¿sí? En ausencia de una fuerza resultante, un cuerpo tiende a permanecer quieto si está quieto y tiende a permanecer en movimiento constante si se venía moviendo. Esto es la inercia, ¿sí? Si yo estoy quieto y no hay ninguna fuerza resultante que me mueva, voy a permanecer quieto. Es decir, pero eso es obvio, profe, es obvio que si estás quieto y nadie te empuja no te vas a mover. Sí, pero no es tan obvia la otra parte. Si yo estoy moviéndome a velocidad constante y no hay ninguna fuerza que me detenga, voy a moverme eternamente. Ojo con esto. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo ahora pateo una pelota, voy a enchufar la computadora porque se está quedando sin batería. Bueno, ¿cuál es la parte que no es tan obvia? Si yo ahora pateo una pelota, comienza a moverse, le aplico una fuerza, comienza a moverse, cambia así su estado de movimiento. Pero, si no hay ninguna fuerza, si no existiera la fuerza de gravedad, la fuerza gravitatoria producida por la aceleración de la gravedad, que te atrae hacia el centro de la Tierra, esa pelota nunca caería. Lo que significa que, aunque yo le haya pegado despacito a la pelota, se movería eternamente y en línea recta por el espacio, hasta darle en la cabeza a los Vengadores. O sea, así. Yo toco, ni siquiera empujar patear fuerte. Si yo tiro así despacito esta calculadora para arriba, y si no existiera, si hubiera ausencia de la fuerza gravitatoria, esta calculadora se movería en el espacio eternamente en línea recta hacia arriba, porque no habría fuerza resultante que le cambie su estado de movimiento. Eso es inercia. Y eso se ve cuando estamos en el auto.
Vamos en el auto manejando. ¿Y por qué cuando frenamos tendemos a salir volando para adelante si veníamos rápido? Cuando frenamos de golpe. Porque no, porque hay una fuerza del motor, de los frenos digo, ¿sí? De tracción con las ruedas, que está frenando al auto, pero no hay ninguna fuerza que me frene a mí. Por eso para frenarme tengo que hacer que esa fuerza me afecte a mí poniéndome un cinturón de seguridad. Pero como no hay ninguna, si yo no me pongo el cinturón de seguridad, como no hay ninguna fuerza resultante que detenga el movimiento que mi cuerpo traía, porque mi cuerpo se venía moviendo a la velocidad del auto, entonces voy a salir volando. Y gracias a que existe la fuerza de la gravedad, es que me voy a caer al piso y me voy a frenar, si no seguiría moviéndome eternamente, si no hubiera ninguna fuerza resultante que cambie ese estado de movimiento que yo traía. Eso es inercia. En ausencia de una fuerza resultante, un cuerpo que estaba en reposo, se dice, quieto, va a permanecer quieto. Y un cuerpo que se venía moviendo, se va a seguir moviendo. Eso era re loco cuando el señor Isaac Newton lo propuso. Pero era cierto. A ver qué es lo que comentaba acá. Este principio parece obvio, pero tiene implicancias importantes. La inercia es la tendencia que tiene un cuerpo a resistirse. Esto es importante, el concepto de inercia. La inercia es la tendencia que tiene un cuerpo a resistirse a los cambios en su estado de movimiento, ¿sí? Eso es lo que ocurre, de que si estamos quietos vamos a permanecer quietos y si nos movemos vamos a permanecer moviéndonos. Eso es la inercia. Tendemos a permanecer en nuestro estado de movimiento. Y la inercia está relacionada con la masa, con la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Por qué? La inercia me da una idea de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Por ejemplo, yo tengo no me acuerdo cuánto peso. La verdad que no me acuerdo. Creo que pesaba 80 kilogramos, no me acuerdo. Supónganse que ahora estoy pesando 80 kilogramos. Peso 80 kilogramos, en realidad no es el peso, es la masa. Que eso lo vamos a ver después. Decimos mal, 80 kilogramos no es peso, es masa. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza y se mide en newton. Bueno, eso me da una idea de la inercia, la cantidad de materia que yo tenga, 80 kilogramos. ¿Por qué? Porque algo que tenga 1000 kilogramos va a tener mayor inercia, mayor resistencia al cambio en su estado de movimiento. ¿Qué es más fácil? Creo que algo de esto, hay un ejemplo de esto en la guía, y esto el libro lo explica muy bien. ¿Qué es más fácil? ¿Que yo corra en zigzag o que un elefante corra en zigzag? Bueno, evidentemente a mí se me hace más fácil cambiar de dirección de movimiento a mí constantemente porque tengo menos inercia, porque tengo menos masa, menos cantidad de materia. Entonces me resisto menos a los cambios de mi movimiento. En cambio el elefante tiene tanta masa, tanta cantidad de materia, tanta inercia, que se resiste más a los cambios en su estado de movimiento. ¿Sí? Y estar quieto, como marco acá bien, el reposo, también es un estado de movimiento. Bueno, este principio me dice que si tiro una piedra y no hay ninguna fuerza que actúe luego sobre esa piedra, la misma se seguirá moviendo eternamente con el movimiento que tiene. ¿Hasta cuándo? Hasta el infinito y más allá, como dice el señor Buzz Lightyear. Es lo que ocurre cuando vamos en el auto. Bueno, acá está el ejemplo del auto que les comentaba, lo pueden leer. Segundo principio, principio de masa. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Qué significa esto, hombre? No se vuelva loco. Bueno, directamente proporcional significa que si uno aumenta, el otro también aumenta en la misma proporción. Inversamente proporcional significa que si uno disminuye, el otro disminuye en la misma proporción. Entonces, si la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante, significa que a mayor fuerza, mayor aceleración. Si duplico la fuerza, se duplica la aceleración.
obviamente si la masa no se modifica. ¿Por qué? Porque fíjense que acá en la fórmula está multiplicando fuerza es igual a masa por aceleración. Si yo duplico la fuerza, o quizás se ve más claro acá, si yo duplico la fuerza acá en el numerador, cuando divida por la masa, ¿sí?, me voy a dar cuenta que el resultado, que es la aceleración, se duplicó también, si es que mantengo la misma masa. Si yo acá la fuerza era 10 y la masa es 1 kilogramo, 10 newton dividido 1 kilogramo es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Pero si yo ahora cambio la fuerza y la duplico y pongo que sea 20 newton dividido 1 kilogramo es 20 metros sobre segundos al cuadrado. Después vamos a ver por qué el tema de las unidades. Pero si duplico la fuerza, se duplica la aceleración, ¿sí? Esta fórmula que está acá es la misma que la que está acá. Solo lo único que hice es esta masa que está multiplicando, la pasé dividiendo a la fuerza. Y ahí tengo para calcular la aceleración. Bueno, y que a su vez la aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Fíjense que la masa está en el denominador. Si yo aumento el denominador en una división, en una fracción, el cociente, el resultado de la división de esta fracción, digamos, disminuye. ¿Y cuánto disminuye? En la misma proporción. Si yo duplico la masa, la aceleración se reduce a la mitad. Acá les escribí, este principio indica que al aumentar la fuerza resultante aplicada sobre un cuerpo, aumentamos la aceleración. Hay una relación directa. Al aumentar la masa de un cuerpo, disminuye la aceleración, relación inversa. Ejemplo, si empujo con más fuerza una caja, acelerará más. Pero si lleno la caja con cosas pesadas, le aumento la masa, me costará mucho más moverla, porque tendrá más masa. La masa se mide en kilogramos en el Sistema Internacional de Unidades, que es el que nosotros utilizamos. Por lo tanto, la unidad de fuerza, newton, viene de multiplicar kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense, si la masa se mide en kilogramos en el sistema internacional y la aceleración, como ya les dije, se mide en metros sobre segundos en el sistema internacional, multiplicar kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado me va a dar newton. Ahora lo vamos a ver en algún ejercicio. Aplicación del principio de masa. El peso. El peso es una fuerza, señores. No se mide en kilogramos. El peso no se mide en kilogramos. El peso se mide en newton, como toda fuerza, La diferencia es que la masa es una magnitud escalar, como lo había puesto de ejemplo en vectores. Y el peso es una magnitud vectorial. El peso apunta hacia el centro de la Tierra. El peso hace que estemos pegados con los pies en la Tierra y que no estemos flotando. Es una fuerza que me atrae hacia el centro de la Tierra. El peso es exactamente lo que llamamos fuerza gravitatoria. El peso es la fuerza que provoca la aceleración de la gravedad. Entonces, como le escribí acá, como toda fuerza se mide en newton, no en kilogramos. Lo que las balanzas nos dan es la masa. Cuando nosotros decimos pesame esta bolsita de pan, cuando vamos al chino y agarramos el pan nosotros y digo pesame la bolsita de pan, estamos hablando mal porque el peso es una fuerza y la balanza no me da la fuerza. La balanza me lo va a dar en kilogramos, entonces lo que deberíamos decir es masame esta bolsita de pan. La masa es una magnitud escalar, el peso es vectorial porque apunta hacia el centro de la Tierra. Sí, está bien, lo que les venía diciendo. Tengo hambre. Eso porque no me hice nada para tomar. Acostumbro a tomar mate o mate cocido. Tomo mucho mate cocido porque soy amante del mate cocido. No puedo vivir sin él. Tendría que preguntarle al psicólogo cómo haría para vivir sin mate cocido. Porque como me crié en un pueblo de Entre Ríos, bueno, eso otro día se hablará. El tema es que el peso, como toda fuerza, fíjense, esta formulita que yo les puse acá abajo, es la misma que esta. Fíjense, fuerza es masa por aceleración, pero como el peso es provocado por la aceleración de la gravedad, peso es igual a masa por gravedad, en lugar de aceleración por gravedad. Es lo mismo, la gravedad es una aceleración, ¿sí?, provocada por
el centro de la Tierra. Cada señora está enojada por... ni sabía que le había puesto, ni me acordaba que le había puesto este. Está enojada por su masa. Ejemplo, ¿cuánto pesa en la Luna, donde la gravedad es 1,62 metros sobre segundo al cuadrado, una persona que en la Tierra pesa 700 newton? Primero debemos conocer su masa. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber la masa si sé la gravedad de la Tierra y sé el peso, que es 700 newton? Bueno, la gravedad de la Tierra es 9,81, pero acá puede 9,8 como para cortarlo nomás. Si sé el peso y sé la gravedad, lo único que tengo que hacer es despejar la masa. Me tengo que sacar encima la gravedad que está acá y pasarla dividiendo, porque está multiplicando. Sabemos que la gravedad terrestre es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, entonces reemplazamos los datos. Queda Newton dividido 700 Newton dividido 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? De nuevo, lo pasé dividiendo junto con la unidad. Si yo no puedo no poner la unidad de cada magnitud en física, si no, estamos en matemática. Y todo pierde sentido si acá en el resultado la masa no me da en kilogramos. No puedo ignorar la unidad. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado está multiplicando y lo paso todo dividiendo. Y bueno, y ahí me da, divido 700 newton dividido 9,8 y me da 71,4 kilogramos. Ahí averigüé la masa. ¿Por qué necesito la masa? Bueno, porque acá me dice que tengo que calcular el peso en la Luna de esta persona. Pero si yo no tengo la masa, acá ven, si yo no tengo la masa, no puedo calcular el peso en la Luna. Entonces primero averigüé la masa teniendo en cuenta el peso en la Tierra. Y después calculo el peso en la Luna. Ya sé que la masa es 71,4 porque lo acabo de calcular, kilogramos. Recuerden que me da kilogramos porque está todo en el sistema internacional de medida. Newton está en el sistema internacional de medida, metros sobre segundo cuadrado está en el sistema internacional de medida. Después, si ustedes tienen dudas de por qué queda como por qué da kilogramos, profe, no entiendo por qué dan kilogramos con esas unidades, se los puedo mostrar en otro video si es que les interesa. Pero si está todo en el sistema internacional de medida, la masa me va a dar en kilogramos, no en gramos, no en gramos, no es lo mismo. Entonces, la masa de la persona es 71,4 kilogramos, que la masa es igual en todo el universo, el peso no, ¿sí? ¿Por qué? Porque la masa es la cantidad de materia, entonces mi cantidad de materia no cambia en todo el universo, pero sí cambia el peso. ¿Por qué? Porque el peso depende de la gravedad del planeta en que me encuentre, del cuerpo celeste en el que me encuentre. Entonces la masa no cambia, el peso sí cambia. Entonces la puedo usar en cualquier planeta la masa. Sé que es 71,4 kilogramos, entonces peso en la Luna es igual a 71,4 kilogramos por la aceleración de la gravedad de la Luna, 1,62 metros sobre segundo al cuadrado. El resultado me da en Newton porque el peso es una fuerza y está todo en el sistema internacional. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es Newton. Y como vemos, el peso es mucho menor donde hay menor gravedad. Tomar un poco de agua. Esto es lo que les decía de que mi peso en la Tierra es aproximadamente 560 newton, o sea, el peso en la Tierra tiene un valor, el peso en la Luna tiene otro valor, el peso en Marte tendrá otro valor, depende de la gravedad, pero la masa es siempre la misma. A donde vaya, tengo siempre la misma cantidad de materia. Tercera ley o principio de acción y reacción. Ojo con esta es loquísima. Esta es loquísima. Pero se cumple, créanme que se cumple casi siempre. Y digo casi siempre porque a todas estas leyes de Newton, después vino el señor Einstein y dijo, no señor, pero todas estas leyes se cumplen, pero a velocidades acá conocidas en la Tierra, pero a velocidades cercanas a la de la luz, enormes, 300.000 kilómetros por segundo, ya no se cumplen estas leyes. Pero bueno, se cumplen casi siempre estas leyes, por lo menos a nosotros no nos van a traer problemas. Me voy a fijar si la oscuridad no me está perjudicando. Sí, estoy acomodando esto. Quizás me conviene prender la luz. ¿Va a prender la luz?
Voy a acomodar esto mejor. Vamos a ver. Se ve igual la cara, sí, se ve. Bueno, seguimos. Porque justo oscureció y no me di cuenta de la lámpara que tenía que haberla corrido, porque no sé si se dejó de ver mi rostro. Tercera ley o principio de acción y reacción. Toda fuerza aplicada tiene su correspondiente reacción. Las fuerzas existen de a pares o no existen. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si yo empujo la pared me empuja con la misma fuerza, con el mismo módulo, ¿sí? Pero en sentido opuesto. Si yo empujo la pared hacia adelante, con una fuerza de 20 newton, la pared me empuja con una fuerza de 20 newton hacia el sentido opuesto, hacia mí. Si usted está loco, profe, ¿cómo te va a empujar la pared que está quieta? Sí, señor, me empuja. Porque si no, ¿cómo puede ser que cuando yo empujo la pared me voy para el sentido opuesto? Solamente que la fricción con el piso hace que yo pueda detenerme, pero si estoy en un piso de cerámica que está lleno de agua, me voy a deslizar fácilmente hacia el sentido opuesto al que yo empujé. Entonces esto significa que la pared me está empujando con el mismo módulo de fuerza, pero en sentido opuesto. ¿Por qué digo módulo de fuerza? Porque la fuerza es una magnitud vectorial. Tiene sentido, además de un valor. Sí, hay muchos ejemplos de esto. Si no les queda claro, después puedo dejarla inclusive más. Y es esto lo que nos permite caminar, porque aplicamos una fuerza al piso y el piso nos la devuelve instantáneamente haciendo que avancemos. Y esto es instantáneo, ninguna fuerza va primero. Está mal llamado acción y reacción porque te da a pensar que la fuerza de acción va antes que la de reacción. No es así, se dan juntas, las fuerzas existen de a pares. Cuando yo empujo el piso para caminar, cualquier cosa, dije, se me enredó. El piso me empuja a mí instantáneamente. O sea, no es que me empuja un ratito después, un segundo después, no. Enseguida, o sea, es automático. No puede existir una fuerza sin la otra, no puede existir la fuerza de acción sin la de reacción. Se dan de a pares, se dan juntas. Ninguna va primero. También significa que si la Tierra nos atrae gravitacionalmente, nosotros la atraemos con la misma fuerza hacia nuestro cuerpo, solo que no logramos moverla por su gran masa. Recuerden, la Tierra me atrae gravitacionalmente hacia el centro, pero yo también la traigo, solamente que la fuerza, aunque sea la misma, a mí me afecta porque yo tengo pequeña inercia, pequeña resistencia, poca masa, pequeña resistencia a los cambios de movimiento, y la Tierra es una masa tan grande que no le afectan mi atracción gravitatoria. Quizás le afecta la atracción gravitatoria a un cuerpo mucho más grande, como la Luna. La Luna afecta a los mares, justamente. ¿Por qué? Porque es tan grande la Luna, tanta masa tiene, que genera una atracción gravitatoria que afecta a la Tierra. Entonces, acá tenemos unos ejemplos, ¿sí? La pelota cuando rebota contra la pared, lo que la hace rebotar y salir en sentido opuesto, cambiar su estado de movimiento así, es la fuerza que le aplica a la pared. ¿Sí? La pelota al golpear le aplica una fuerza, pero la pared le aplica una fuerza de sentido opuesto, de reacción. ¿Sí? ¿Cómo hace el globo para salir volando? Acá hay otro ejemplo. El globo para salir volando expulsa aire. ¿Vieron que hace ruido cuando lo inflás y lo soltás? Expulsa aire. Es como que empuja hacia atrás y la fuerza de reacción lo hace mover hacia adelante. ¿Sí? El cohete tiene el mismo funcionamiento. Al expulsar combustible hacia abajo, hacia el suelo, la fuerza de reacción hace que se mueva hacia arriba. Y pasamos a energía, también tema importantísimo. ¿Por qué? Si ustedes no entienden energía, no van a entender una unidad entera que es calor y temperatura, que es la unidad 5 si no me equivoco. ¿Por qué? Porque la temperatura es una medida de energía cinética promedio de las partículas.
Y el calor es energía en tránsito. Si no entienden qué es la energía, están al horno, porque si no entiendes calor y temperatura, tampoco van a entender las leyes de los gases y demás. La energía es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar trabajo. Aunque existen muchas formas de energía, calórica, lumínica, sonora, eléctrica, potencial gravitatoria, cinética, solo nos concentraremos en estas dos últimas, ¿sí? En la gravitatoria y en la cinética. Energía potencial gravitatoria es la energía que poseen los cuerpos por encontrarse a cierta altura y se obtiene multiplicando el peso por la altura. Fin. Se multiplica el peso por la altura y obtengo la energía potencial gravitatoria. Pero, ¿qué era el peso? Y bueno, el peso era masa por gravedad. Entonces yo puedo decir que la energía potencial gravitatoria es igual a masa por gravedad por altura, porque es peso por altura. La unidad de medida en el sistema internacional de toda la energía es Joule. Y viene de multiplicar Newton por metro. ¿Por qué? Porque el peso se mide en Newton y la altura se mide en metro en el sistema internacional. Entonces yo multiplico peso por altura, estoy multiplicando en cuestión de unidades Newton por metro. Eso se llama Joule. Por ejemplo, si la piedra de la imagen tiene una masa de 5 kilogramos y se encuentra a 5 metros de altura, su energía potencial gravitatoria será 5 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 5 metros. ¿Sí? Acá realizo la cuenta y en las unidades me queda kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es Newton, por metro es Joule, que se escribe como una J. Acá me faltó poner que esto es igual a 245 J, que sería Joule. Importante saber leer las ecuaciones sin números. Sin números. ¿Cómo sería esto? Bueno. La expresión de la energía potencial gravitatoria indica que tanto la masa de la gravedad del lugar como la altura son proporcionales a la energía. Vieron que yo les decía lo de directamente proporcional, de que cuando aumenta uno, el otro aumenta también en la misma proporción, es porque está todo multiplicando. Fíjense, al aumentar la masa, la energía aumenta en la misma proporción. O sea, si yo duplico la masa, se duplica la energía. Si yo duplico la gravedad, que bueno, eso sería cambiar de planeta, se duplicaría la energía también. Si yo duplico la altura, se duplicaría la energía potencial gravitatoria también. Si yo triplico la altura, se triplicaría la energía potencial gravitatoria también, porque es multiplicar, ¿sí? Es como que yo acá ponga m por g por 3h, triplicar la altura. Estoy triplicando toda la expresión. La energía cinética es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento. Acá está mal escrito esto. Debido a su movimiento, señor. Energía que posee un cuerpo, caballero, debido a su movimiento. Y se obtiene al multiplicar un medio por la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Me quedó recortado el PowerPoint acá. ¿Sí? Energía cinética es igual a un medio por masa por velocidad al cuadrado. Ojo que solo la velocidad está al cuadrado, y cuando eleva el cuadrado hay que elevar el cuadrado a la unidad también. Si la velocidad es 2 metros por segundo, cuando eleve el cuadrado me va a quedar 4 metros cuadrados por segundo cuadrado. Todo se eleva al cuadrado. La unidad también. También se mide en Joule porque es energía. Noten que como la velocidad está al cuadrado, la energía es proporcional al cuadrado de la velocidad. Creo que hay algún ejercicio sobre esto. Significa que al duplicar la velocidad no se duplica la energía, sino que se cuadriplica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta expresión está multiplicando al cuadrado de la velocidad. Al triplicar la velocidad, la energía cinética aumenta 9 veces. ¿Sí? Porque 3 al cuadrado es 9. Y es multiplicar a la masa y a un medio por 9. ¿Sí? Cuidado con eso. Y no sé si el libro habla de esta parte, pero sí
es saber leer la ecuación. Hay alguna ejercicio en la guía, me parece, de esto. La energía es... Algo que no les dije es que la energía cinética es... sí, les comenté, que es debido a movimiento. Cuando se habla de energía cinética, se habla de energía de movimiento, ¿sí? Conservación de la energía. La energía mecánica es la suma de la cinética y la potencial. Bien, aunque yo les dije que está energía potencial gravitatoria y energía cinética. Bueno, si sumo esas dos, obtengo la energía mecánica. Un cuerpo puede poseer ambas energías. Uy, cómo me como acá las letras, señores. Acá. Ambas energías. Por estar moviéndose y tener cierta altura. Pero estas formas de energía pueden transformarse en una o en la otra. Una en la otra. ¿Sí? Un cuerpo puede estar a cierta altura, una regla, acá la regla, por ejemplo, en este caso, vamos a acomodar la lámpara que no se ve nada, y si yo la suelto, ahí no tiene energía cinética porque no se está moviendo en este momento. Pero si yo la regla la suelto, se va a empezar a mover. Cuando la suelte va a hacer esto, va a caer, ¿sí? Y ya al moverse ya tiene energía cinética. Y va a seguir teniendo energía potencial porque sigue teniendo cierta altura hasta que llega al suelo. Cuando llega al suelo ya no va a tener más energía cinética porque no se va a mover más y tampoco va a tener energía potencial gravitatoria porque no va a tener altura. Entonces, ¿qué me dice el principio de conservación de la energía? La energía no se crea ni se pierde, se transforma en otras formas de energía. Aunque este principio cumple para todo tipo de transformaciones de energía, lo usaremos para identificar cuando, en ausencia de fuerzas de fricción, clave, en ausencia de fuerzas de fricción, la energía mecánica se conserva. Esto quiere decir que lo que va a permanecer igual en lo que les voy a mostrar ahora, en las situaciones que les voy a mostrar ahora, es la mecánica. Pero sí, la potencial se va a transformar en cinética y la cinética se va a transformar en potencial, que es el principio de las montañas rusas, por ejemplo. Acá hay otro ejemplo, pero en lugar de potencial gravitatoria ponen energía potencial elástica. Dos ejemplos en donde la energía potencial elástica se transforma en energía cinética. Aunque no vayamos a hacer cálculos, con la energía potencial elástica forma parte de la energía mecánica. Entonces, acá el niño, para tirar la flecha, estira el arco, ¿sí? La parte elástica del arco, y le está dando energía potencial. Al soltar la flecha, toda esa energía potencial se transforma en energía de movimiento. Toda esa energía potencial elástica se transforma en energía cinética, ¿sí? Pero lo que se conserva es la energía mecánica. Esa no cambia. ¿Por qué? Porque si yo en cada instante a la flecha le sumo la potencial más la cinética, va a dar el mismo valor de energía mecánica. Si acá la energía potencial elástica que le dio el niño es de, no sé, 100 Joule, en ese momento, energía antes de soltarla, energía cinética no tiene. Entonces 100 Joule de energía potencial elástica más 0 Joule de energía cinética me da 100 Joule de energía mecánica. Luego cuando la suelta ya no tiene potencial elástica, pero tiene cinética. Entonces sumo 0 Joule de potencial elástica más 100 Joule de energía cinética me da 100 Joule de energía mecánica. La suma se conserva. Porque esto ocurre cuando no hay fuerzas de fricción que lo frenen a ese movimiento. Lo mismo pasa en el ejemplo de la chica. La energía potencial elástica que le está dando la cama elástica se transforma en cinética, pero si sumo las dos, la potencial elástica más la cinética, en todo momento va a dar el mismo valor y eso es lo que llamamos mecánica, que se conserva. Entonces, acá hay otro ejemplo que dice que hay que aportar energía para hacer rodar la piedra hacia arriba. La piedra en esa altura va a tener cierta energía potencial gravitatoria porque tiene altura, pero va a estar quieta. Como está quieta, no tiene energía cinética, pero si se le cae, se empieza a mover. Entonces, cuando se empieza a mover,
toda esa energía potencial gravitatoria debida a la altura la va perdiendo, que en realidad no se pierde, en realidad se está transformando, se va transformando en energía de movimiento, porque esa piedra se va a ir moviendo cada vez más rápido, ¿sí? Cada vez con mayor módulo de velocidad. Entonces con mayor energía cinética, pero como va a estar con cada vez menos altura, con menor energía potencial gravitatoria. Pero la suma de la cinética más la potencial gravitatoria en todo momento se va a mantener constante. En todo momento se va a mantener constante la energía mecánica. El chico realizó trabajo al elevar a cierta altura la piedra, y de ahí sale toda esa energía potencial gravitatoria que tiene a esa altura la piedra. Acá hay otro ejemplo en donde la energía potencial, en las partes de altura, la energía potencial gravitatoria es máxima, y en las partes de menor altura, toda esa energía potencial gravitatoria se transforma en cinética, en energía de movimiento, y la energía cinética es máxima en la parte más baja, porque es máxima la velocidad de la parte más baja. ¿Sí? Nuevamente se transforma la energía potencial en cinética, pero la suma de las dos se mantiene constante, que es la mecánica. Otro ejemplo, señores. Si la pelota de arriba tiene 40 joules de energía potencial, al soltarla, antes de llegar a tocar el suelo, justo un instante antes, tendrá 40 joules de energía cinética. ¿Qué pasó? Toda la energía potencial gravitatoria que tenía acá arriba se transformó en energía cinética. Pero si en cualquier instante de esta situación sumo la cinética más la potencial, me va a dar 40 joules siempre, que es lo que tenía inicialmente de energía mecánica. O sea, si a la mitad del trayecto, o más o menos acá, a la altura de los pies de la chica, la pelota tiene 30 joules de energía cinética, ¿cuánto va a tener de energía potencial gravitatoria? 10 joules, porque la suma de las dos me tiene que dar 40, que es lo que tenía inicialmente. Esta es la lógica de la montaña rusa. Les cuento. Yo trabajé muchos años en Parque de la Costa, y la gente me preguntaba qué es lo que hacía a veces que se moviera todo el trayecto en la montaña rusa. Yo decía, no hay nada que la mueva la montaña rusa. ¿Cómo que no hay nada que la mueva? Voy a hacer... y enseguida a la gente le da miedo. No. Lo que lo mueve a la montaña rusa es la conservación de la energía mecánica. ¿Por qué? A la montaña rusa, por ejemplo, la verde de Parque de la Costa, se le da cierta altura y se la suelta. Sí, obviamente, hay un motor que la sube hasta ahí, una cadena, pero está ahí nada más. Después no hay nada que la mueva, simplemente se la suelta. ¿Qué es lo que la mueve? Que están casi inexistentes las fuerzas de fricción de las ruedas con las vías del tren. Entonces, en ausencia de fuerzas de fricción, la energía mecánica se conserva. Toda esa energía debida a la altura que se le dio se va a transformar en energía de movimiento, en energía cinética, ¿sí? Y se va a conservar la energía mecánica. Luego, al final del trayecto, hay unos frenos que detienen el movimiento de la montaña rusa, que le quitan con fuerza de fricción toda esa energía mecánica. Pero si no hay fuerza de fricción, se sigue moviendo. Como decía el señor Newton, si no hay ninguna fuerza que te frene, te vas a mover eternamente. Principio de inercia. Entonces, como les comentaba, en la parte más alta la energía potencial gravitatoria va a ser máxima porque se debe a la altura. Pero después toda esa energía potencial gravitatoria se transforma y va a ser mínima en la parte más baja, siendo máxima la energía cinética. Y después pasa a la inversa, ¿sí? Siempre la suma de las dos se va a mantener. Y acá está el ejemplo. Si ven, acá le puse valores. Si arriba tiene 45 joules de energía potencial porque tiene mucha altura, y tiene 5 joules de energía cinética porque tenía poca velocidad, si sumo las dos me da 50 joules. Entonces todo el trayecto tiene que tener 50 joules. Todo el viaje, si inicialmente tenía 50 joules de mecánica, todo el viaje tiene que tener 50 joules de mecánica. ¿Sí? Si acá abajo, en el punto más bajo, la energía cinética es 49 joules, entonces ¿cuánto vale la potencial? Y 50 joules menos 49.
¿Sí? Porque yo sé que si sumo la cinética más la potencial, me tiene que dar 50 joules. ¿Sí? Para tener los 50 joules iniciales. Porque la ley de conservación de la energía me dice que se tiene que conservar la suma de las dos, la energía mecánica. Lo mismo acá arriba, si tiene de energía cinética 29 joules, bueno, ¿cuánto me falta para completar los 50 joules de energía mecánica iniciales? 22 joules, bueno, entonces tiene 22 joules de energía potencial, evidentemente, porque se conserva la energía mecánica, porque no hay fuerza de fricción que la detenga. ¿Sí? Recordemos que este principio de conservación solo se cumple en ausencia de fuerza de fricción en las vías del tren, lo cual en realidad nunca es del todo así. Son justamente estas fuerzas las que hacen que el tren se detenga en algún momento. Bueno, dice lo que les decía al principio, que es muy importante que lean los contenidos del libro, la explicación de la clase es acotada dada la extensión de los temas. Es decir, en estas presentaciones no están toda la cantidad de ejemplos que da el libro, no está el tema de movimientos verticales, eh, no está lo de centro de gravedad, que sí, les grabé otros videos de eso, pero está completísimo en el libro. Momento de fuerza también. Y torque o torca, es lo mismo. Este tema es clave también relacionado a centro de gravedad, momento de fuerza, porque les ayuda a ustedes a explicar las posturas, por qué es conveniente agarrar esto así y esto así no. Eh, Acá están los enlaces a las mini clases grabadas, que de todas formas acá quizás les cueste copiar el enlace, no hace falta que lo copien de acá, yo después se los voy a compartir en la plataforma a los enlaces para que tengan acceso ahí. Así que bueno, trabajen sobre la lectura, vayan resolviendo las preguntas de la guía de estudio, dejen sus preguntas yo en cuanto pueda. Si no es en horario de clase, igual lo voy a estar contestando en cuanto pueda, porque también tengo acceso a la plataforma desde el celular. Pero no puedo estar todo el tiempo pendiente. Entonces, consulten. No se queden con las dudas. Se fijan en la plataforma, hasta ahora las dudas que fueron dejando están todas respondidas. Y también creo que es útil que ustedes revisen lo que otros compañeros se están preguntando. Porque quizás a veces no me doy cuenta que no sé en detalle esa parte. Entonces revisen lo que preguntan los compañeros y las respuestas, las explicaciones que les comento. Esto les va a ser de mucha utilidad también. Incluso si se comparten resoluciones de ejercicios y se consulten entre ustedes también. Si tienen estos grupos de WhatsApp y se comparten las clases grabadas, el PowerPoint, recuerden que se los voy a subir también. Así que bueno, espero que se haya entendido, si no, siempre pueden realizar sus consultas. Creo que ya estamos. Detengo la grabación.